necesidades y expectativas que representan la búsqueda del bien común por el sentimiento que ocasiona la razón científica de lo estético, que está impregnado de lo subjetivo de quien tiene o tienen la responsabilidad de crear el arte de la ciencia conjuntamente con Dios, que ilumina con la gracia el método científico de la investigación como el camino para hacer aproximación a la realidad. Ahora bien, la transcomplejidad, al hacer posicionamiento de la realidad en el recorrido investigativo, manifiesta la interacción de los actores sociales en proceso de autotransformación humana para conocer por sí mismo en el entendido de cuestionarse, para seguir aprendiendo y enrumbar el consenso dialéctico, para dirigirse hacia lo preinscrito como paradigmas, reflexiones y contradicciones, para conocer y posicionar la cosmovisión de la transcomplejidad en postura incansable de búsqueda para ver el mundo en un horizonte salpicado de huellas, aconteceres y manifestaciones del ser. En la transcomplejidad hay que hacer camino tomado de las manos, como lo señala en el Consejo Pontificio de la Cultura en el 2004, donde la fe se convierte en el elemento unificador de todas las actividades. Preeminentemente acerca a los seres humanos en todas las circunstancias y eventos propios del estudio en equipo, que refleja sinergia para la aprehensión de la diversidad de disciplinas y conectarlas en realidad metaespiral, compleja y transdisciplinar, generada en las interpretaciones del hombre de las visiones del mundo. Por lo tanto, desde la recursividad se debe hacer apertura hacia otras concepciones y respuestas a los retos de la dinamicidad del mundo en contextos con diversidad de categorías y perspectivas que ameritan de relaciones sociales dialécticas, acariciando la realidad para facilitar conexión a la infinitud de opciones para emprender nuevos procesos que auspicien la complementariedad entre paradigmas, como lo afirma Pankar en el 2008. Porque todo es divino, pero lo divino no se agota en ese todo. Entonces la tarea está en afianzar retos que permitan avisorar enfoque conteste a la multidimensionalidad para innovar en una relación transformadora que procese repertorios, visiones, iniciativas, huellas y aportes de intérpretes significantes para la reflexión y la convergencia, reconciliados en el consenso de perspectivas comunes y metodológicas acordes con el horizonte de la humanidad y encauzar el desarraigo y dispersos criterios que no dan respuesta de unidad, para lo cual es interesante cambiar hacia una nueva concepción para investigar, como lo expone González, destacando la importancia de la espiritualidad, puesto que el individuo despliega la facultad multidimensional de búsqueda de sentido, trascendencia y conexión en las relaciones con uno mismo, con los demás, con la naturaleza. De modo que el investigador y su equipo de trabajo, así como los individuos que son parte de la sociedad, dirigen los esfuerzos al crecimiento personal que les permite el desarrollar subjetivo de competencias humanas para autotrascender y trascender, tanto como individuos, acercándose al plano espiritual, a lo sagrado, porque Dios creó al hombre para trascender en apoyo mutuo, para conocer vestigios del corazón humano, para que sea interdependiente con el semejante, para hacer conectividad y contribuir a hacer acercamientos de realidades y paradigmas. Desde esta perspectiva, la realidad es complejidad, por tanto ocasiona incertidumbre por la interacción de disciplinas y multidiversidad de metodologías, las cuales deben ser fusionadas en una postura investigativa flexible e integradora entre el diálogo y el acuerdo lingüístico, así como lo dice Villegas en el 2003.
en la cosmovisión paradigmática investigacional de la complementariedad. En vista de un mundo de individuos en constante interacción colaborativa que junto a la transdisciplinaridad unifican posibilidades inciertas, lo racional, lo irracional, los cosmos del ser humano objetivo, subjetivo y la propia fe que es espíritu y epifanía, gracia y encuentro con Dios para concretar ciencia generada en la vinculación de los paradigmas de la transdisciplinariedad y de la complejidad. En este campo, la perspectiva transcompleja asume la comprensión de la diversidad de visiones del fenómeno para fortalecer la pluralidad del discurso, donde la reflexión acentúe en el pensamiento humano en un recorrido de numerosos caminos, lo cual promueve la aparición de nuevas perspectivas que llevan hacia otras posibilidades del acontecer en la sociedad. Por lo anteriormente señalado, hace un acercamiento humano en la transcomplejidad, puesto que permite hacer construcciones de mundos sociales, procesos que deben afianzarse en la sinceridad del diálogo personal permanente y respetuoso, a fin de suscitar argumentaciones con las manifestaciones y revelaciones percibidas del ser, con actitud de humildad, bondad y generosidad, para que a partir de la diversidad de esfuerzos alcanzar mayores niveles de conocimiento y hacer develaciones de las manifestaciones del ser que permiten al ser humano hacer nuevas interpretaciones. Todo esto tiene concordancia con lo señalado por el Papa Benedicto XVI en el 2005, en un encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida. En este sentido, es pertinente el dinamismo para hacer recorridos en un nuevo panorama transcomplejo, para revisar, modificar y transformar, para la figuración del ser en un proyecto histórico, social, ético, espiritual y complejo, lo cual admite procedimientos para el registro e intercambio de información y transformaciones entre espacios emergentes, originando nuevas reacciones, posturas y motivaciones que aceleran los cambios de una cultura tradicional lineal hacia nuevos escenarios para reconocer el otros, para vivir con dignidad y encaminar esfuerzos hacia la consolidación del humano para alcanzar más allá de nosotros mismos. Todo esto es visto como una forma de espiritualidad que siempre está en la búsqueda y satisfacción de sentidas necesidades del ser humano, puesto que emana del mundo interno subjetivo de los individuos, de las emocionalidades, desde donde emerge la iluminación que da fuerza impregnada de humanidad para ser generoso en pos del desarrollo humano, con significaciones entretejidas en comprensión e interpretación con el acompañamiento de Dios como guía de vida. Vida que es una lucha que tal vez fatiga, que desilusiona algunas veces, pero que se entretejen para mejores posturas del ser humano, que enriquecen el espíritu, la mente y las acciones que abrigan el corazón para gestar cambio y transformación con las representaciones que los individuos entretejen como fino lienzo. La estética del arte de la ciencia y la integración en complementariedad transcompleja acerca a los hombres a Dios, puesto que surge la alegría y emocionalidad del corazón del ser humano al contemplar el universo como majestuosa alborada que fascina y llena de fe y esperanza al admirar la creación y su infinitud, la cual traducen semánticamente como oración para el diálogo, la reconciliación y el bien en común, en proceso de investigadores que comulgan con el hacer, el obrar, el trabajo y el suscitar constantemente en el ser individuo la contemplación del ser fenómeno y así develar lo bello de lo inexplorado. Finalmente,
El Papa Francisco en el 2016 hace énfasis en que la humanidad tiene la capacidad de trabajar junta para construir nuestra casa común y de ponerlos al servicio del progreso más humano, más social y más integral. Dios es presencia en la educación, en la ciencia y en la investigación. Y por su infinita misericordia hace que el ser humano, con el don de sabiduría, cree la perfectibilidad del hacer científico.